Hola, mi nombre es Rugero Barrios, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia en el programa Antropología. El tema de hoy es la etnolingüística o la lingüística indígena o nativa de la República de Colombia. Iniciamos con la variabilidad que tiene la región en la cual se ubica hoy la República Colombiana y es justamente su geografía. Allí se imparte lo que es el poblamiento, el desplazamiento y el arraigo de cientos de cultura que impartieron y dejaron al día de hoy 65 tipos de lenguas totalmente diferentes, acopladas a 13 familias. Esas 13 familias son las Arawak, las Bora, las Macuc, las Caribe, las Chibcha, la Chocó, la Guahibo, la Saliva, la Huitoto, las Macuc, las Independiente y las Tucano. En consideración de ello también están las criollas. Bueno, ya teniendo nosotros esto y en conjunto con esta se encuentra una que es la quechua, que es totalmente compartida con la República de Ecuador y la República de Perú. Entonces ya nosotros para ubicar esto, sintetizarlo, lo utilizamos bajo un signo o una estratigrafía de clasificación en tipología y en topología. La estratigrafía de tipología nos está ubicando a este tipo de lengua asociada a una familia, por lo cual se da un emparentamiento unificado de estas lenguas. En el proceso de topología se da la ubicación de la lengua como tal en un espacio determinado de la República de Colombia, clasificándolo por departamento a nivel interdepartamental, a nivel nacional e internacional. Cuando hablamos de nacional e internacional, nosotros estamos topando de una topología continental. Cuando hablamos del tema interdepartamental, nosotros nos tocamos con la topología regional, y cuando hablamos del tema departamental nos estamos hablando con la topología local. Listo, ya nosotros sabiendo esto, entonces tocaremos la historia lingüística a través de las regiones, y ello se imparte con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. De allí inicia el proceso de colonización y la desaparición de muchas lenguas, e inclusive la aparición de nuevas lenguas como la son la criolla. Entonces, ya nosotros desde 1492, siglo XV, siglo XVI, entra un siglo totalmente de barreras en las cuales los misioneros, los colonos, se tropezaban con lenguas cada 50, 100 kilómetros en regiones como Colombia, de los cuales no comprendían mucho el entendimiento ni el dialecto de ellos, trayendo nuevos intérpretes, grandes académicos que interpretaban el castellano a su raíz. Pero sinceramente cuando llegaron aquí se toparon de que el castellano no servía para nada y tenían que aprender unas nuevas lenguas. Ese aprendimiento demoró y se aplicó en la edad de oro. Esa edad de oro fue en el siglo XVII, 1600. Cuando nosotros entonces iniciamos allí es cuando se aplica la gramática introducida por los frailes, por la Iglesia Católica, lo que es la traducción, lo que es el aprendimiento y la cátedra como tal de las lenguas. Ya nosotros teniendo esto en siglo XVII, iniciamos con el hundimiento del siglo XVIII, cuando en 1700 se da lo que es la eliminatoria por parte del rey y la corona de estas cátedras. Eso se dio en 1710. Cuando ya iniciamos todo en 1710, damos un hundimiento y unas desapariciones de lengua. Ya cuando nosotros entramos aquí en 1710, ya los muiscas empiezan a mermar y empieza también lo que son las grandes civilizaciones como los incas y los aztecas a decaer en su totalidad. Entonces, ya cuando empieza este tiempo de la Europa continental entrar en guerra, entra en el continente americano lo que son las independencias, y ese es el siglo XIX, 1810, tiempo republicano en el cual se empiezan a adoptar nuevas lenguas y se empiezan a decaer las lenguas nativas. Por ello se adoptan las lenguas como el inglés y el francés, que son de interés comercial. Cuando finalizamos el siglo XIX, iniciamos el siglo XX, estamos en 1900, y en 1900 se empieza a dar lo que son los movimientos indigenistas, y empieza también lo que es la retoma de la etnología. La retoma de la etnología
nacional y departamental, por ejemplo en etnología de Antioquia, etnología del Atlántico, empiezan a darse este tipo de movimiento y un interés por los indígenas, por los nativos. Entonces, ya de allí se instituye en la Constitución de 1991 un derecho importante, el derecho reconocido de la cultura y la biodiversidad colombiana y de sus lenguas. Ellos se enmarcan en el artículo 7 y artículo 10 de la Constitución Política de 1910. Ya finalizando todo esto y en pleno siglo XXI, nos topamos de que aún seguimos ricos en nuestras lenguas y es bueno aportarle a la etnología de nuestra Colombia y a la etnolingüística de ella, rescatando y aprovechando, no dejando eliminar ni extinguir este tipo de lenguas. Por ello nosotros apoyamos a través de antropología lingüística este tipo de acto y es valeroso la riqueza que tiene Colombia y reconocible a nivel nacional y departamental. Muchísimas gracias. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Rugero Barrios, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del programa Antropología Seccional Bajo Cauca. Muchísimas gracias.